Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de las charlas de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia, aquí en la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés, que muy amablemente nos cede sus instalaciones. David, mil gracias como siempre por acogernos. Estas charlas, estas conferencias, como digo, son organizadas por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia. Cuentan también con el soporte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Habría quien pudiera pensar que las matemáticas son un conjunto desacompasado y arrítmico de números y de complicadas ecuaciones. No obstante, la ponente de esta tarde viene a demostrarnos justamente lo contrario, que las matemáticas, como la música, puede ser un lenguaje universal que nos permita comprender mejor el mundo que nos rodea y afrontar retos y desafíos complejos, como puede ser el cambio climático, los flujos migratorios o la escasez de recursos naturales. Y nuestra ponente va a demostrarnos todo ello mediante ejemplos prácticos, mediante análisis detallados, exponiéndonos que, como decía, la matemática es una herramienta muy valiosa para construir un mundo más justo y más sostenible. La profesora Pilar Martínez García es catedrática del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Es subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia. Imparte docencia en técnicas para el análisis cuantitativo. Ha dirigido diversas tesis doctorales relacionadas con comercio internacional y recursos naturales. Su centro sus estudios se centran en modelos de geografía económica y ha participado en múltiples proyectos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Así pues, afinemos nuestras calculadoras y preparémonos para seguir el ritmo. Yo, por mi parte, hago mutis y le cedo la batuta a nuestra directora de orquesta de esta tarde, la profesora Pilar Martínez García. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por la presentación. Muchas gracias también a la Unidad de Cultura Científica, a la UCC de la Universidad de Murcia, por invitarme a dar esta charla, que la verdad para mí es un honor. Y también al Corte Inglés, a la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Pues muchísimas gracias por dejar que la Universidad de Murcia acampe aquí esta tarde. Y yo también quisiera agradecer al público que está aquí para escucharme, porque vamos a hablar de matemáticas. Claro, el título no lo esconde. Son matemáticas de lo que voy a hablar porque es de lo que yo sé. Y el título no es que sea nada original, porque esto de las matemáticas para un mundo mejor es uno de los lemas que en su día la Sociedad Internacional Matemática dio para el Día Internacional de las Matemáticas. Claro, no es casualidad que esté yo dando en el mes de marzo esta conferencia, porque precisamente el mes de marzo es el mes de las matemáticas. El 14 de marzo, de hecho, es el día del número pi, porque 314, el 3 de marzo, el 14 de marzo, el 3, en inglés se dice al revés, ¿no? 314, pues es el número pi, con más decimales, por supuesto, y por eso, a lo largo de todo el mes de marzo, siempre en los colegios, en los institutos, en las universidades se celebran cosas relativas a las matemáticas, al número pi y a lo útiles que son las matemáticas. Lo que pasa es que las matemáticas son tan útiles, como yo al menos las veo tan útiles, pero no es que solo las veas, que efectivamente lo son, que claro, están en todas partes, pero como que no se las ve, ¿no? Y los diferentes lemas de la Sociedad Internacional Matemática para este día, el Día de las Matemáticas, pues han sido: las matemáticas están en todas partes, en el año 2000, matemáticas para un mundo mejor, que es el lema que yo he escogido para titular mi ponencia. Las matemáticas nos unen, matemáticas para todos,
macro, y este 2025 se llama Matemáticas, Arte y Creatividad. Claro, es que con las matemáticas se pueden hacer pues infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas, desde proyectos artísticos hasta resolver problemas reales pues, de crecimiento económico, de economía geográfica, que es lo que lleva. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero yo de lo que vengo a hablar es de lo que yo sé, ¿no? Yo lo que vengo a hablar es de las matemáticas que se hacen en la Facultad de Economía y Empresa, ¿no? Y en concreto de las matemáticas que se hacen pues para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Las sociedades tienen problemas, bueno, todos queremos vivir mejor y el crecimiento económico, el incrementar el bienestar, pues significa hacer avances. Y estos avances muchas veces tienen que ir de la mano de avances matemáticos, ¿no? de mejoras en el conocimiento que tenemos sobre las matemáticas. Bueno, como he dicho, esto no lo hago yo sola, yo estoy dentro de una facultad y en concreto estoy en un departamento y aquí tengo a mis compis de departamento que son gente fundamental, que están ahí en la última fila, pero son todos estupendos, ¿no? Bueno, pues ha habido alguna salida y alguna incorporación de algún miembro nuevo, pero básicamente somos un grupo de gente maja, ¿no? Nos dedicamos a aplicar las matemáticas pues, a la economía, ¿no? A los problemas de la economía. Bueno, y claro, las personas somos principalmente somos racionales, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos sentimientos. Entonces yo en esta ponencia quería un poco poner en relación estas dos cosas, ¿no? Las emociones, la música como un lenguaje que nos permite transmitir emociones, con las matemáticas que nos permite transmitir ideas, pensamientos, ¿no? Y claro, los dos, tanto... ¡Ay, no! Esto, ahora quería hablar de otra cosa, perdón. Bueno, la transparencia, es que no tengo aquí el monitor donde ve las transparencias, no. Quería explicar ahora otra cosa. Quería explicar que las matemáticas no son números, son ideas, no son números. Gauss es un matemático muy famoso y un matemático alemán que de hace muchísimo tiempo, que bueno, que seguramente los chicos de secundaria y de bachillerato lo conocen porque es como el MacGyver de las matemáticas. Cuando alguien no sabe hacer algo, mis alumnos cuando no saben hacer algo dicen, esto se hace por Gauss, porque Gauss tiene como fórmulas para todo, ¿no? Y era un niño prodigio, ¿no? Cuando era pequeño era un niño que bueno, siempre tuvo mucha habilidad para hacer operaciones, para desarrollar nuevas ideas. Y un día su profesor quería tener a los críos entretenidos cuando tenían 9 años y les dijo, bueno, mira, sumar del 1 al 100. A veces sí, los tenía los críos un rato entretenidos y él se ponía a descansar, ¿no? Pero claro, Gauss pensó, esto es un poco rollo, ¿no? Hace esta suma, te imaginabas, del 1 al 100 y los críos sumando, me llevo 4, me llevo 5, o sea, no tenían ni mano para saber cuántas se llevaban, obviamente. Bueno, pues ¿qué pensó Gauss? Bueno, esto es muy aburrido. ¿Qué pasa si en lugar de hacer esa suma tan larga que los compañeros estaban haciendo y se equivocaban constantemente, qué pasa si yo pues sumo el 100 con el 1, eso da 101? Pero claro, si al 100 le quito 1 y al 1 le sumo 1, sumo el 2 con el 99, que es lo mismo, 101, ¿no? Es lo mismo. Y entonces ahora el 99 le quito 1 y al 2 le sumo 1, 3 más 98 es lo mismo, 101. Pero pues si voy haciendo yo todo esto, tengo 100 números, voy haciéndolo esto hasta llegar al sumario 59-51, tengo 101, pues al final, pues la suma de todo esto es 50 veces 101. Dice, ¿para qué voy a estar aquí sumando? Claro, él resolvió el problema inmediatamente, el profesor no se lo creía, como que sí, pues lo ha hecho esto tan rápido, ¿no? Con tan solo 9 años. Bueno, y al final pues, fue el único que tuvo efectivamente la respuesta correcta, porque así no te equivocas, ¿no? Claro, él pensó que esto no solamente varía con la suma del 1 al 100, que podemos hacer lo mismo con del 1 al 200. Dicen, pues claro, hago lo mismo. 200 más 1, 201. 199 más 2, 201, pues así lo mismo, y lo puedo hacer hasta 1000, en fin, lo puedo hacer con todos los números, ¿no? Si yo quiero multiplicar números naturales consecutivos, pues lo que tengo que hacer es el último más el primero y luego multiplicarlo por la mitad. Bueno, pues esta es una idea, efectivamente, esta es una idea, y las ideas necesitan un lenguaje para expresarse, y el lenguaje es el lenguaje de las matemáticas. Entonces la idea pues, se expresa con una fórmula. Una fórmula no es más
que una idea, es una manera de decir algo pues, para que todo el mundo lo entienda. Si sumamos de 1 hasta n todos los números naturales, pues esto es el último más 1 por la mitad. Esa es la idea, ¿no? Bien, claro, obviamente hacer la suma de todos los números hasta n o coger una idea, pues desde luego más vale que cojas la idea y no pierdas el tiempo que estar ahí llevándote con las manos que al final no tendrás ni dedos para llevarte, ¿no? Claro, y esto me enlaza con lo siguiente que voy a decir, es que los matemáticos lo que nos pasa es que somos muy perezosos, ¿no? Y esto ya lo decía Rachel, ¿no? Somos principalmente perezosos y por eso nos hicimos matemáticos. Vamos a ver, si pensando puedo una cosa súper tediosa hacerla, incluso más divertida y no perder el tiempo, pues más de eso, ¿no? Bueno, pues por eso, quizá por eso también hice matemática yo, ¿no? Porque te das cuenta que efectivamente merece la pena pensar un poco y no hacer cosas tediosas. De hecho, a nosotros nos da mucha rabia hacer cosas que requieran tedioso y bueno, pues para eso están las ideas, los ordenadores, en fin, este tipo de cosas. Bueno, como os dije en un principio, pues las matemáticas son una ciencia, pero es una ciencia muy diferente de otras ciencias, porque difiere principalmente en el método que se aplica. Una cosa son las ciencias experimentales, que utilizan la experimentación, la química, la física, la biología, y otra cosa son las matemáticas que, para demostrar sus propiedades, utilizan la lógica. Y claro, esto le da un poder increíble. Y el poder es que, claro, cuando tú demuestras algo en matemáticas, lo demuestras para siempre. Una verdad matemática es válida siempre, por los siglos de los siglos. En cambio, con las ciencias experimentales no pasa esto. Constantemente en la medicina, en la química, en la biología, pues salen descubrimientos nuevos, que algo que se sabía antes, pues resulta que eso ya no es cierto, ¿no? El método de las matemáticas es lo que las hace pues una ciencia un poco especial. Se apoya principalmente en la lógica y sus verdades son verdades para siempre. Y además les llamamos teoremas, ¿no? Un teorema es una verdad que es cierta siempre. Bueno, sin embargo, claro, hay a veces pasan cosas que, claro, hay habilidades que son muy fáciles de detectar. Cuando vemos un niño pequeño que canta muy bien, que tiene un desparpajo y baila que no veas, o que juega al tenis, esto es fácilmente reconocible. Y entonces enseguida el padre, si juega muy bien al tenis, pues me lo llevo al club de tenis, que los sábados por la mañana le dan unas clases y aquí sale un fenómeno. Pero claro, si tú ves a un niño que lo que está es pensando, primero, ¿cómo te das cuenta que está pensando? Porque a lo mejor lo que está haciendo es mirando las nubes. Está mirando las nubes y está clasificando las nubes. Hay unas que tienen agujero, hay otras que no tienen agujero. Es decir, hay nubes que son compactas, otras que no son compactas. Y claro, con las superficies compactas se pueden hacer cosas que no se pueden hacer con las superficies que no son compactas. Y esta es la conjetura de Poincaré, ¿no? Que después os hablaré de ella. O hay un niño que está haciendo garabatos en la arena y entonces con esos garabatos resulta que está uniendo puntos. Y cuando tú estás uniendo puntos con garabatos, pues a lo mejor estás resolviendo un problema de transporte. Claro, al principio tú piensas que estos niños están perdiendo el tiempo, pero realmente están pensando. Pero bueno, si un padre se diera cuenta de que su niño piensa, y piensa muy bien, y dijera, oye, pues tiene una habilidad que la quiero potenciar, ¿dónde lo lleva? Porque claro, no es como el club de tenis que tú lo llevas y allí que le potencien el tenis. ¿Dónde llevas tú a un niño que lo que quiere es, o sea, que lo que le gusta es quedarse mirando las nubes, pensando, clasificarlas o hacer garabatos en la arena? No hay ahora mismo, en fin, no hay. Las facultades de matemáticas se están empeñando en organizar programas, pero ¿qué es lo que pasa a veces? ¿Qué es lo que pasa a veces cuando intentamos un niño que tiene una habilidad potenciarse? Claro, cuando empezamos a estudiar la matemática, todo tan penoso, porque ahorramos aprendernos las tablas de multiplicar. Eso es horrible. Aprenderte todo eso de memoria. Luego, además, las raíces cuadradas, o sea, las divisiones con divisiones con un decimal, con dos decimales, esto es una cosa, claro. Esto en un futuro a los críos eso les va a servir.
Pero claro, un niño que sus planes a futuro son el cumpleaños de su amigo la semana que viene, pues no le hable que esto cuando tenga 18 años le va a servir, no. Entonces, si hubiera un sitio donde hubiera que llevarlo para que le potenciaran esa habilidad matemática, pues a lo mejor ni siquiera querría ir, ¿no? Porque está viendo que al principio el aprendizaje es muy penoso. Bien, y claro, esta foto que he puesto aquí es de Nina Mizarkani, que fue la primera mujer que fue medalla Fields en el 2014 y que nos dijo, pues bueno, que la belleza de las matemáticas solo se le muestra a los seguidores más pacientes, y es que hay que ser muy paciente para cuando llegues a los cursos superiores ver un poco la maravilla, ¿no? que nos da esta herramienta. Bueno, esta fue la primera mujer que recibió la medalla Fields. Después hablaré de las medallas Fields y de los premios Nobel porque bueno, es como el equivalente al Nobel en matemáticas. Claro, luego también hay otra cosa. Los niños que se les lleva a jugar al tenis o a cantar o a música, pues claro, en el futuro sus profesiones son mucho más llamativas, ¿no? Pues aquí lo vemos, ¿no? Y lo vemos en la sociedad y todo tiene mucho glamour, ¿no? Tocar un instrumento, ser rockero o deportista, esto tiene un glamour tremendo. En cambio, los matemáticos a veces también tenemos culpa. Y es que, claro, damos una imagen, aquí tenemos a Perelman, medalla Fields de 2006, claro, muy descuidado. Y claro, a veces tendríamos que cuidar un poco nuestra imagen, ¿no? Porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La imagen es muy poderosa. Bien, también tenemos alguna culpa los mayores, y ahora Juanma cuando venía me decía, es que yo era muy malo en matemáticas. Eso no hay que decirlo, porque nadie dice, yo es que era muy malo en historia, yo era muy malo en lengua. Pues no, nadie dice eso. Te preguntan, ¿qué tienes esta tarde de clase tal? Dice, tengo matemáticas. Pobre matemáticas. Hombre, no hay que decir esas cosas, porque si no ya ahondamos todavía más en la fobia, ¿no? Que se le tiene a las matemáticas. Bueno, pues como os he dicho, no hay premio Nobel de matemáticas porque, es que Nobel consideraba que las matemáticas no eran una ciencia útil, y así lo dijo, o sea que es que no hay Nobel de matemáticas por eso. Hay muchas leyendas que si su mujer era amante de un matemático, nada, era que él no quiso que hubiera premio Nobel porque consideraba que las matemáticas no eran importantes. Pero fijaos que, a pesar de que él consideraba que las matemáticas no merecían un premio Nobel, hay muchísimos matemáticos premio Nobel. En física, en economía, en química, en literatura. Desde luego, los demás hay es en física, pero en economía hay una infinidad. Hay muchísimos en economía. Aquí he puesto la fotografía de nuestro José Echegaray, que fue un niño que vivió en Murcia desde los 5 años hasta que se fue a la universidad, porque su padre vino a trabajar a Murcia y él pues, estudió aquí, estudió en el colegio Alfonso X, y es un premio Nobel matemático, pero premio Nobel de literatura. Fue un hombre muy polifacético, o sea, él escribía obras de teatro, también... ¿Estoy escuchando un sonido todo el rato? Vale. Es un premio Nobel de literatura, era un hombre muy polifacético, pero claro, era matemático. Y luego tenemos en economía muchos matemáticos que son premio Nobel. Aumann en el 2005, Cantorone, en fin, hay muchísimos. Nernst es uno de los más famosos porque fue el que inició la teoría de juegos, y la teoría de juegos en economía se aplica muchísimo. Y luego tenemos a Meyerson, a Hurwitz en el 2007, que fueron premio Nobel junto con Aumann, con Eric Maskin. Con Maskin, es este señor que vemos aquí, estuvo hace 2 o 3 semanas en la Facultad de Economía y Empresa y es premio Nobel de Economía, es matemático, desarrolló la teoría de la implementación. En mercados donde hay múltiples equilibrios, pues él diseñó políticas, cómo diseñar las políticas para que todos los equilibrios fueran óptimos. Y bueno, pues vino a nuestra facultad y aquí hubo un grupo de profesores, yo estaba ahí también, que lo recibimos. Bueno, pues no hay premio Nobel en matemáticas, pero las matemáticas se aplican a muchísimas cosas. Y yo en concreto, la rama de las matemáticas que utilizo es lo que llamamos optimización dinámica. Esta es mi especialidad. Yo soy especialista en optimización dinámica.
¿Y dónde aplico la optimización dinámica? Pues la aplico en modelos de crecimiento económico, ahora explicaré exactamente en qué consisten, y en modelos de economía geográfica, donde hay distintos países que comercian y las empresas y las personas se mueven de un país a otro. Y todo esto, mi especialidad es la optimización dinámica en crecimiento y en economía geográfica, pero cuando tenemos variables medioambientales, es decir, contaminación, claro, toda actividad económica genera una externalidad, que es una contaminación o una extracción de recursos naturales, entonces meto estas variables en los modelos pues, para ver qué es lo que sucede. Y bueno, voy a explicar así a grandes rasgos qué es lo de la optimización dinámica. Bueno, pues la optimización dinámica es básicamente se podría definir como que es hacer planes a futuro, cómo diseñar un plan a futuro, pero claro, cuando ese objetivo que yo quiero conseguir en el futuro conlleva sacrificios en el presente, porque si no, no habría problema, claro, si no, no habría problema. Si yo quiero ser un matemático muy buen matemático, ¿no? Estos chicos quieren ser muy buenos matemáticos ellos pues, cuando tengan 20 años. Claro, pues si quiero ser un muy buen matemático cuando tenga 20 años, pues lo que no puedo hacer es faltar a la clase de matemáticas de los martes y luego a la clase de matemáticas de los jueves porque me quedo jugando al fútbol, claro. Si quiero ser matemático, si quiero optimizar mi futuro, quiero conseguir mi objetivo, que es ser matemático, pues tengo que hacer una serie de sacrificios en el presente. Este tipo de problemas son los que yo estudio. Y claro, lo que sucede con la optimización dinámica es que cuando tú tomas unas decisiones, hay alternativas que ya no son alcanzables. Si tú quieres, bueno, pues que te gusta mucho la música, que te gustan mucho las matemáticas, pero llega un momento que tienes que decidir, oye, o estudiar matemáticas o seguir en el conservatorio, pues claro, si eliges matemáticas, pues ya no sigues en el conservatorio, eso que te pierdes, ¿no? Cualquier decisión que tomamos, pero toda la vida misma, ¿no? Cualquier cosa que hacemos en la vida, pues si tú tomas una decisión, hay alternativas que ya no las vas a disfrutar porque están fuera de tu alcance. Bueno, pues esto es lo que sucede en la optimización dinámica. Por eso me gusta este fragmento muy conocido para todos, ¿no? El caminante, no el camino son tus huellas las que hacen el camino. Al andar se hace el camino y al volverla a pisar se ve que la senda que nunca se ha de volver a pisar, porque si tú tomas una serie de decisiones y vas por un camino, pues ya hay alternativas que no vas a utilizar. Bueno, y esto es justamente lo que le pasaba pues esta tarde cuando yo quería venir aquí. Yo quería venir rápido porque además estaba chispeando, tenía el coche aparcado aquí en la plaza de la universidad. Digo, bueno, ¿cómo llego al Corte Inglés, no? Tengo varios caminos, hay varios caminos. Pero yo quería venir lo más rápido posible y llegaba un poco tarde, ¿no? Entonces quería venir rápido. Claro, quería venir rápido y digo, bueno, pues hay un camino que claro, que pasa por la Plaza Santo Domingo y puedo comprar una botella de agua o un café porque iba un poco de sed. Digo, si paso por la Plaza Santo Domingo puedo comprar una botella de agua o la Coca-Cola. Después además, oye, mira, pues puedo pasar por la figura de José Echegaray, que está ahí en el Romea, en la esquina del Romea, y ya que voy a hablar de él, pues paso y lo veo. Digo, y digo, esta es una alternativa. Luego digo, bueno, pero es que quizás debería ir un poco más rápida. Entonces, bueno, pues no voy a pasar por la Plaza Santo Domingo, a ver si luego los del Corte Inglés me dan una botella de agua, porque no me da tiempo para comprármela. Y entonces, bueno, aún así veo a José Echegaray, lo veo, y ya que voy a hablar de él, pues. Pero bueno, quizá hay otra alternativa mejor. Digo, bueno, es que si me paso por el Paseo de Alfonso X, que es tan chulo, oye, pues mira, ni me compro la botella de agua, ni veo a José Echegaray, voy por Alfonso X, que a fin de cuentas todas las tiendas me encantan y las veo y llego más rápido. Claro, las alternativas de comprarme la botella de agua ya no están si cojo este camino, ni de ver la estatua de José Echegaray. Bueno, pues tengo que elegir. La optimización dinámica hace eso, ver de todos los caminos posibles, pues cuál es el más rápido. ¿Cuál es el más rápido? Teniendo en cuenta que tengo que hacer sacrificios en el medio. Si cojo el camino más rápido, pues resulta que todas estas cosas que estaban por aquí, pues me las pierdo, ¿no? Bien, y bueno, pues haciendo esto, ¿por qué a la economía le importa esto? Y esto de coger el camino más rápido, ¿qué tiene que ver con la economía? Bueno, pues efectivamente tiene que ver con el crecimiento económico. El crecimiento económico es precisamente eso, ¿no? Ir más rápido. De hecho, vemos aquí, esta es una fotografía de Shanghái en el 87, ¿no?
pues 25 años después esto es andar, ¿no? Es decir, en solo 25 años pues hicieron una serie de políticas. Esas políticas hicieron pues que esta gente se hizo muy rica, después lo comentaré, bueno, con externalidades porque es una ciudad muy contaminada y tal, pero al fin de cuentas pues la gente vivía casi en la pobreza y en 25 años pues ha salido de la pobreza, incluso es una ciudad rica, ¿no? Bien, esto es lo que los economistas quieren saber, y claro, para saber cómo se hace esto, pues los economistas se preguntan ¿qué es lo que determina que un país sea pobre o rico, ¿no? ¿Qué es lo que determina que un país sea, cuál es el santo grial, ¿no? del crecimiento económico? ¿Cómo podemos hacer que se implementen políticas que hagan que un país se haga rico? ¿Qué hace que unos países crezcan más que otros, ¿no? Y si sabemos cómo hacerlo, pues cómo podemos diseñar políticas para que efectivamente el resultado sea ese. Esto es lo que nos preguntamos cuando hacemos crecimiento económico. Los economistas del crecimiento económico se preguntan exactamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para que los países consigan incrementar sus niveles de vida, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos ocupamos del crecimiento económico a largo plazo. Esta es una figura donde vemos el crecimiento económico en Estados Unidos, el PIB per cápita desde el año 870 hasta los años 2000. A lo largo de todo este periodo, en largo plazo, la tasa de crecimiento económico ha sido al 2% al año, ¿no? Lo que pasa que, claro, que hay oscilaciones. De estas oscilaciones, pues que son pues, por eventos que suceden, la crisis del petróleo, ¿no? Después por aquí está el COVID, ¿no? Hay ciertos eventos que hacen que nos desviemos de la senda de largo plazo. Pero en el largo plazo, el país ha estado creciendo al 2%. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en otros países que están más empobrecidos para que sus tasas de crecimiento efectivamente mejoren? Porque si mejoran las tasas de crecimiento, pues fijaos, en una serie de años pues se mejora la vida de las personas, ¿no? Su capacidad de su bienestar, en definitiva. Bueno, esto del crecimiento económico es realmente, constantemente en los medios de comunicación se habla de ello, pero es realmente un fenómeno muy nuevo, ¿eh? Es un fenómeno muy nuevo, es de hace unos 200 o 300 años, ¿no? Con la revolución industrial, no es más. Durante miles y miles de años, pues la gente ha estado viviendo, pues prácticamente cualquier estadounidense era casi igual de rico que uno de Etiopía, ¿no? Es casi igual. Lo que pasa es que cuando comenzó la revolución industrial, que empezó primero en el Reino Unido, pues a partir de ese momento, pues los países, bueno, pues empezaron a producir, a generar riqueza, y aquellos que implementaron políticas que resultaron, pues como los Estados Unidos, pues resulta pues, que actualmente un estadounidense pues es 5 veces más rico que un brasileño, 9 veces más rico que un habitante de China y casi 50 veces más rico que un habitante de Etiopía, ¿no? En solo este periodo de tiempo, porque durante miles y miles de años, como nos dice el filósofo inglés Hobbes, la vida fue desagradable, brutal y breve, durante miles y miles de años, ¿no? Es una cosa muy reciente. Y claro, daos cuenta, China es en las últimas décadas cuando ha empezado a crecer. Ahora mismo es un país que está creciendo mucho, los chinos tienen una capacidad, bueno, pues su riqueza está incrementando muchísimo, pero claro, ha sido en las últimas décadas, no más, en las últimas décadas. Antes pues estaba en niveles casi como los países más pobres del mundo. Bien, pues cuando vemos estas cosas, a veces las matemáticas nos pueden ayudar a descubrir qué es esto de las tasas de crecimiento. Constantemente en los medios de comunicación dicen, pues China está creciendo un 10%, el Producto Interior Bruto crece un 10%. ¿Esto qué significa? Mira, cuando tenemos tasas de crecimiento del 6%, quiere decir que en 12 años hemos duplicado la riqueza. En 24 años la hemos cuatriplicado y la riqueza se ha multiplicado por 8 en 36 años. Es decir, que creciendo al 6%, un país como Etiopía podría llegar al nivel de los Estados Unidos en 3 generaciones.
Claro, lo que pasa es que hay que saber cómo hacer que un país así crezca al 6% durante 3 generaciones. Claro, fijaos, China, que ha estado creciendo en algunos momentos hasta el 10%, ¿no? La tasa de crecimiento. Es alucinante, ¿no?, lo que ha evolucionado ese país. Bueno, pues lo que hacemos los economistas del crecimiento económico, claro, nosotros no tenemos laboratorios, nuestros laboratorios son el mundo, la sociedad, ¿no? Y eso ahí no podemos experimentar. Nuestros laboratorios son, como dice Robert Lucas, de lápiz y papel, o los ordenadores, ¿no?, como mucho. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues diseñamos como un mundo de juguete, ¿no? Un mundo de juguete. Ese mundo de juguete tiene familias, las familias trabajan, con ese trabajo tienen un salario, ese salario les sirve para ahorrar, pero también para comprar bienes, y esos bienes los compran a empresas que están produciendo y emplean a esas personas como mano de obra, ¿no? Ahí hay unos intercambios, ¿no?, de monetarios, y bueno, pues lo que hacemos es hacernos como un mundo de juguete, ¿no?, con todos estos agentes, ¿no? Y este es nuestro laboratorio, y cada uno de esos agentes, pues con nuestro lápiz y papel o con los ordenadores, está identificado pues con una serie de ecuaciones, porque las familias, ¿qué es lo que quieren? Pues maximizar el bienestar de su familia. ¿Y eso cómo lo consiguen? Pues con consumo, con servicios sociales, en fin, con educación, ¿no? Hay varias cosas que les sirven para mejorar el bienestar de la familia. Las empresas que quieren, pues maximizar los beneficios. Eso es una función objetivo que tienen que maximizar y resuelven un problema de optimización. Bueno, cuando todo eso se pone en marcha, bueno, pues nosotros identificamos cuáles son las ecuaciones que definen las familias, cuáles son las ecuaciones que definen las empresas, las ecuaciones que definen al gobierno, y también en mi caso las ecuaciones que definen al medio ambiente y a los recursos naturales, porque en los modelos que yo y mi grupo de investigación hacemos siempre hay, bueno, pues la producción de bienes necesita unos recursos naturales, o la producción de bienes hace que se emitan unos contaminantes que perjudican a las personas, ¿no? Entonces esto son ecuaciones y relaciones matemáticas que se tienen. Entonces este mundo de juguete, pues lo ponemos así, en una serie de ecuaciones, ¿no? Y entonces esas ecuaciones pues interactúan unas con las otras y al final pues nos da, bueno, pues nos dice un poco, pues nos da alguna conclusión. Claro, me gusta mucho este dibujo porque a los estudiantes que estudian economía, pues aquí están los estudiantes que quieren estudiar economía, que están los profesores de economía, y ahí está el caballo de Troya con las matemáticas metidas dentro. Claro, les decimos que vamos a estudiar crecimiento económico, cómo organizar las sociedades para que el bienestar sea mejor, y al final les metemos ahí una tralla de fórmulas matemáticas y pero claro, según Daniel Rodríguez, que es un profesor de economía política muy famoso, internacionalmente muy famoso, necesitamos las matemáticas porque no somos suficientemente listos, igual que necesitamos las grúas porque no somos suficientemente fuertes. Efectivamente, las matemáticas son nuestra herramienta, pues para poder explicar qué es lo que está pasando en el mundo y cómo hacerlo mejor. Y luego Luis Corchó, que también es un economista muy famoso en España, es de aquí, dice, bueno, pues los mercados lo que hacen todo el tiempo es resolver ecuaciones, pero es que esto no es nada extraño, porque nosotros cuando montamos en bicicleta, nuestro cerebro lo que hace todo el tiempo es resolver ecuaciones diferenciales. O sea que no nos podemos asustar porque los mercados sean resolución de ecuaciones, ¿no? Es así. Bueno, pues como les decía, a nuestros estudiantes les explicamos ese mundo de familias, empresas, gobierno, medio ambiente, todos esos agentes con sus ecuaciones, ¿no? Y entonces les enchufamos, como cuando tú tienes un juguete y enchufas la electricidad, pues la electricidad en este caso es la optimización dinámica, ¿no? Le enchufamos la optimización dinámica y entonces pues nos salen pues algunas cosas, como por ejemplo pues el modelo de crecimiento económico de Cash, Kuhlman y Ramsey, que nos dice que la tasa de crecimiento económico pues depende de los rendimientos del capital, del tipo de interés, R, no sé si esto, sí, el tipo de interés R, pero luego, claro, depende también de otras cosas, de sigma, que es la elasticidad de sustitución del consumo, consumo presente por consumo futuro, y de la tasa de descuento temporal. Es decir, claro,
estamos en una sociedad, entonces claro, cuando enchufamos la optimización dinámica, pues nos sale que la tasa de crecimiento es de este tipo, es algo tangible, los tipos de interés, pero es también, depende de algo, o sea, es una fórmula que nos dice que depende de algo muy humano, que es la capacidad que tengan las familias de sustituir consumo presente por consumo futuro, un poco lo capaz que sea de posponer, de no querer consumírmelo todo ahora, efectivamente, y también depende de la tasa de descuento. Y estas dos cosas, la elasticidad de sustitución del consumo presente por consumo, del consumo futuro por consumo presente, y la tasa de descuento temporal, pues son cosas muy humanas y que dependen de las sociedades. Y los económetros lo que hacen algunas veces es medir precisamente cuánto valen estos parámetros en cada sociedad, porque no es lo mismo la tasa de descuento en Etiopía, donde tiene una economía de subsistencia, que es que si no se lo consumen ya se mueren, no es lo mismo la tasa de descuento, y además saben que tiene una vida muy corta, no es lo mismo la tasa de descuento en Etiopía que la tasa de descuento en Estados Unidos. Pues no es lo mismo, pues claro, no puede ser lo mismo la tasa de crecimiento. Por mucho que hagamos, que el rendimiento, bueno, pues sí, podemos mejorar los tipos de interés, pero hay cosas que son muy humanas, ¿no? ¿Y de qué dependen este rendimiento? Bueno, pues el rendimiento de la economía, bueno, aquí venía a decir que claro, que en esta fórmula hay mezcladas pues cosas tangibles como son los rendimientos del capital y cosas muy humanas, ¿no? Como son nuestras emociones, ¿no? Cómo valoro el futuro, esa es la tasa de descuento, y cómo soy capaz de sustituir, de dejar de consumir ahora para consumir en un futuro, ¿no? Bueno, y el rendimiento del capital depende de cosas súper importantes. En una economía de rendimiento, los tipos de interés del rendimiento dependen de muchas cosas. Dependen de la educación de esta sociedad, el nivel educativo que tenga esa sociedad, de la tecnología que haya en esa sociedad, de las instituciones. Son súper importantes las instituciones, ¿no? Que las leyes se respeten y los derechos de propiedad están claramente definidos por todos. Y también depende, claro, de los recursos naturales que tenga esa economía y los recursos ambientales. Bueno, pues estos son el tipo de modelos, este es el más básico, pero los modelos de crecimiento económico son más o menos una versión de este, y estas son las cosas en las que yo trabajo, en esto y también en los modelos de economía geográfica. Los modelos de economía geográfica nos explican cómo factores productivos, como por ejemplo el trabajo o las empresas, se mueven de unos países a otros, ¿no? Vemos que constantemente el capital viaja de un país a otro con mucha facilidad, y las personas también, porque las personas a fin de cuentas se mueven buscando un mejor nivel de vida, ¿no? En otro país. Y cuando las personas se mueven, esta ecuación lo que nos viene a decir es, bueno, cómo se mueven estas personas. Bueno, las personas para viajar, para migrar de un sitio a otro, ¿qué tienen en cuenta? Tienen en cuenta los salarios. Si el salario que voy a cobrar en el país vecino es más grande que el salario que yo tengo aquí, pues me muevo hacia el país vecino. Pero no solo los salarios, no solo los salarios, tienen en cuenta también el índice de precios, claro, el salario real, ¿no? Porque claro, si me voy a mover hacia allá, pero las cosas ahí están muy caras. Luego tenemos en cuenta los salarios nominales, el índice de precios, es decir, los salarios reales, y también otro tipo de cosas, porque claro, porque somos humanos, entonces nos preocupamos por cosas como, bueno, pues es que en aquel sitio donde voy a ir, pues está muy contaminado. Ahora, por ejemplo, hay muchos problemas en algunas ciudades chinas que no consiguen retener a personal cualificado, ¿no? a gestores, a CEOs, ¿no? De empresas, porque ellos no quieren vivir en una zona tan contaminada. Entonces, bueno, pues por mucho que les pagan, le dan pluses en el salario, pero dicen, mira, sí, por mucho que me pagues, yo no quiero vivir aquí, pues porque yo valoro otras cosas, ¿no? Valoro otras cosas, y entonces, bueno, pues estas otras cosas dependen mucho de la calidad medioambiental, de la calidad de las instituciones, de la calidad de la educación, ¿no? Que las personas también miramos para migrar de un sitio a otro. Bueno, pues estos dos tipos de modelos son los que yo estudio. Y claro, cuando hablamos de crecimiento económico, de prosperidad económica, hoy en día está muy bueno, y todos estamos preocupados de decir, bueno, es que vamos a crecer siempre, es que no hay límites al crecimiento.
Pero si estamos en un mundo finito, ¿cómo vamos a estar creciendo siempre, ¿no? Estamos en un mundo finito, los recursos naturales se van a agotar, lo vamos a destrozar todo, no puede ser, ¿no? Bueno, tradicionalmente la teoría económica, cuando se ha preocupado de los bienes económicos, en la teoría económica tradicional los bienes económicos eran bienes materiales, ¿no? Pues una máquina, un coche, madera, ¿no? Bienes materiales. Y claro, si pensamos solamente en este tipo de bienes materiales, pues claro, en los años 70 apareció un libro que eran Los límites al crecimiento. Y ya en los años 70, se decía que el crecimiento se iba a agotar en los próximos años, que eso no... Pero claro, en los años 70 hemos seguido creciendo, ¿no? ¿Cómo es posible? En el 92, que fue justamente cuando yo terminé la carrera y cuando empecé a ver en qué iba a hacer mi investigación y tal, estaban más allá de los límites del crecimiento. O sea, ya en el 92 yo estaba preocupadísima, quería saber en qué iba a hacer mi tesis, porque claro, si hacían crecimiento económico, fijaos qué problema, porque ya se había superado la capacidad del planeta, ya no se podía seguir creciendo más. Y en el 2004, incluso en una revisión que hubo de este libro, pues efectivamente los recursos son limitados y el crecimiento se tiene que acabar. El planeta ya no podía soportar ni tanta población ni estar produciendo tantos bienes. Efectivamente, esto hasta cierto punto, pues todos observamos que en el mundo hay muchos problemas medioambientales y hay escasez. Y claro, la economía precisamente existe por esto, porque hay escasez de recursos y los recursos se tienen que distribuir de la mejor manera posible, ¿no? Pero claro, para mí fue un acierto descubrir a Romer y los artículos de Romer, donde nos explicaban que los bienes económicos se dividían en dos tipos. Estaban los objetos, por un lado, y las ideas, por otro. Y claro, yo que había estudiado matemáticas, y yo veía que las matemáticas eran precisamente un lenguaje para expresar ideas, pues esto me llamó la atención. Es decir, las ideas tenían un valor económico. Las ideas tienen un valor económico. Y claro, la diferencia entre los objetos, pues lo que he dicho, lo que fabricamos, un coche, un ordenador o un mueble de madera, la diferencia entre los objetos y las ideas es que los objetos son rivales. Es decir, si yo tengo un coche y conduzco mi coche, otra persona no puede conducir mi coche. El coche es para mí, no para nadie más, ¿no? Si yo me compro un mueble, ese mueble está en mi casa y no lo puede tener nadie más. Entonces, los objetos son rivales, pero las ideas no. Las ideas son las recetas. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? El que yo la utilice, la fórmula de la ecuación de segundo grado, no impide pues que además la pueda utilizar también y tiene el mismo valor. Para el problema que ella está resolviendo, la fórmula de la ecuación de segundo grado sirve para ella, para mí y para toda la humanidad. Y la podemos estar utilizando al mismo tiempo todos, y que yo la use no quita el valor que tiene esa fórmula para ti. Eso es una idea, es un objeto no rival. Entonces, claro, Paul Romer decía que la economía, los bienes económicos no solo son objetos, sino que también son ideas. Y estas ideas se puede seguir creando ideas y por tanto seguir creando crecimiento, ¿no? Y claro, ¿qué diferencia hay? Al principio hablaba el título ponía esto de sinfonía de ideas porque ¿qué similitud hay entre las matemáticas y la música? Precisamente eso. La música son un lenguaje, igual que las matemáticas, tiene unos símbolos, ¿no? Y con esos símbolos la música comunica emociones. Las matemáticas tienen unos símbolos y con esos símbolos se comunican ideas. Ninguno de los dos son lenguajes fáciles de aprender, ninguno de los dos, además ninguno hemos nacido nativos ni en música, en solfeo, ni en matemáticas, tenemos que aprenderlo, necesitamos un esfuerzo. Pero además de eso, la música y las matemáticas se parecen en que las dos son no rivales, porque en notas musicales solo tenemos 7. ¿Y cuántas
óperas se pueden generar con solo 7 notas musicales? ¿Alguien podría decir que el número de óperas que se puede crear está limitado? No. Y la flauta mágica, la ópera de la flauta mágica, el que una orquesta la esté tocando, la esté interpretando en la ópera de Viena, ¿impide que se pueda representar al mismo tiempo en la ópera de Nueva York? No. Y la disfrutan tanto los de Viena como los de Nueva York. La música, como las matemáticas, son no rivales. Bien, y esto pues era algo que el descubrir que las matemáticas precisamente es un lenguaje para comunicar ideas y que estas tenían un valor económico, pues a mí realmente era algo que me cautivó. ¿Cuántas ideas se pueden crear? ¿Cuántas óperas se pueden crear? ¿Se atreve alguien a decir que las ideas que los hombres podemos generar, lo que nos podemos inventar, está limitado? Pues yo no me atrevería a decirlo. Bueno, y Porro me decía que todas las generaciones han reparado en los límites que imponían el crecimiento de los recursos finitos. Efectivamente, nuestros recursos son finitos. Pero claro, hay que descubrir nuevas recetas. Si descubrimos nuevas recetas, pues podremos seguir creciendo, ¿no? Él también decía que todas las generaciones han subestimado las posibilidades de encontrar nuevas recetas y las posibilidades de encontrar nuevas ideas. Cometemos sistemáticamente el error de no darnos cuenta de cuántas ideas quedan aún por descubrir. Bueno, y estos fueron los inicios de mi investigación. Realmente, después salió en el 2012 esta otra versión de los límites al crecimiento, donde ya decía que, bueno, que lo que teníamos que hacer era una sociedad más sostenible, donde los recursos se consumieran, por supuesto, pero de manera sostenible, porque esa era, o sea, tenemos que dar ideas para poder conseguir eso, porque esa es la única forma de seguir creciendo sin llegar a colapsar el planeta. Y estas son las dos personas un poco que leer estas dos personas, tanto a Arnold Rauss, que decía que los dos fueron premio Nobel en el 2018, fijaos qué casualidad. Arnold Rauss decía que si no prestamos atención al cambio climático, al problema de la contaminación, de los recursos naturales, pues estábamos jugando a los dados con el planeta, ¿no? Podíamos darnos un susto, ¿no? Se juega con el futuro del planeta como con un casino. El cambio climático es como una ruleta y en el casino siempre se pierde, esto es lo que decía Arnold Rauss. Y luego, por otro lado, Paul Romer, que decía que existen todavía muchas ideas por descubrir y lo que tenemos que hacer es pues seguir incentivando a que pues haya más gente que quiera estudiar matemáticas, como estos chicos que me han dicho que les gustan mucho las matemáticas. Bien, claro, yo todo esto pues no lo he hecho sola, por supuesto. Siempre he estado con un grupo de gente de la Universidad de Valladolid, de la Universidad de Barcelona y también José Morales de la Universidad Complutense, que ahora se lo hemos quitado a la Complutense y está en la Universidad de Murcia. Pero luego también tengo mi gente de mi departamento, que están aquí todos, como os enseñé al principio, y la gente que tengo que me los pelos soy yo. Bueno, y con eso, pues ya está. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos ahora un turno de preguntas. No sé si hay alguien que... Gracias. No sé si hay alguien que le haya quedado alguna duda, tenga alguna curiosidad. Pilar ya se explica muy bien, lo deja todo muy claro, pero no sé, igual a alguien se le ha suscitado alguna pregunta en ese momento. Por aquí. Sí, a ver. Un momentito, le acerco el micrófono. Así le escuchamos todos. Hola, gracias. Una pregunta. Has comentado la velocidad de crecimiento, que es una de las cosas que se busca en economía, pero hay una velocidad óptima, igual que en una carretera no conviene algunas veces pasar de una velocidad, o haciendo una cosa no conviene ir demasiado rápido, pues a lo mejor en economía, dependiendo del sector del que estemos hablando, pues habrá una velocidad de crecimiento, una tasa de crecimiento que sea la más adecuada. Esa es la pregunta. Bien, bueno, yo el número no lo sé, y además no se trata tanto de números, sino la forma. Efectivamente, hay crecimientos desorbitados que hace que el ritmo al que tú estás consumiendo, por ejemplo, los recursos naturales o las materias primas,
hace imposible que esos recursos se regeneren. Entonces, ese crecimiento no es adecuado. Si tú creces más de lo que los recursos de los que dependes sean capaces de regenerarse, pues no es un crecimiento adecuado. Hay algunos recursos que no son renovables, que son exhaustibles, ¿no? Los minerales. Bueno, pues si creces más que lo que se está desarrollando la tecnología para poder sustituir esos minerales por otros, pues estás creciendo demasiado rápido. ¿Qué pasa? A veces crecemos demasiado rápido y entonces nos damos cuenta que la crisis del petróleo en los años 70 un poco fue eso, ¿no? Estábamos creciendo tan rápido que entonces pues el petróleo no se encontraba más petróleo y entonces pues una caída, ¿no? No se estaba creciendo de manera sostenible porque la tecnología para sustituir el petróleo por otra cosa no se estaba desarrollando al mismo tiempo. Bueno, luego ya pues se descubrieron más yacimientos, en fin, se intensificó la tecnología capaz de descubrir yacimientos de petróleo de manera más profunda, ¿no? O con otras técnicas. Pero esa es la forma de crecer. ¿Existe el crecimiento adecuado? Pues el sostenible, el que se pueda sostener, porque haya una tecnología que esté reemplazando o cubriendo las carencias que pueda dejar los recursos naturales que están esquilmando, los que no se pueden reproducir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vosotros. Muchas gracias. A ver cómo me oriento. Yo creo que ahora estamos hablando de recursos tangibles, físicos. Hablamos de ideas, pero yo creo que ahora mismo el crecimiento de la humanidad, tal y como está evolucionando, estamos hablando de ideas que se basan fundamentalmente en ámbitos de tecnología entera, de inteligencia artificial, de biogenética, de tecnología cuántica. Y eso es inagotable también, con lo cual podemos dar una fase de crecimiento con estos recursos económicos actuales, no digo de geométrica, pero igual exponencial. Pero claro, de alguna manera ese crecimiento no se va a parar ahí, por mucho que se acabe el litio o el cobalto o el coltán. Claro, la cosa es que, si se acaba el litio, pues tenemos que estar desarrollando al mismo tiempo. O sea, si estamos explotando el litio, y el litio es finito, pues tendríamos que estar desarrollando también otra tecnología pues, para que no seamos tan dependientes del litio, ¿no? Y que podamos de alguna manera sustituirlo. Claro, efectivamente, las ideas en abstracto, como son inmateriales, pues nunca se agotan y como tienen un valor económico, o sea, porque las patentes son eso. O sea, cuando uno patenta algo, una patente es el valor económico de tu invento, de tu receta, de la idea que has tenido, ¿no? Entonces, mientras que tengamos ideas, podemos seguir creciendo. Claro, luego lo que pasa es que la materialización de esas recetas, ¿no? Esas recetas luego se materializan en algo y pues se necesita el litio. Bueno, pues habrá que hacer nuevas recetas para que no seamos tan dependientes del litio conforme ese se vaya agotando, claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Pilar, si me lo permites, tengo una. Siempre he tenido la percepción, de hecho creo que me lo enseñaron así, me lo explicaron así en su momento, que el crecimiento global es algo así como un circuito cerrado. El dinero es el que hay y para que haya países ricos tienen que haber países pobres, para que haya un primer mundo tiene que haber un tercer mundo, pero tal y como lo has planteado, no se trataría de eso. No, para nada. No. Eso efectivamente es pensando en que todo es un circuito. O sea, si esto es como tú lo ves como lo que en matemáticas llamamos un juego de suma cero, ¿no? Un juego de suma cero es si yo tengo uno más es porque tú tienes uno menos. No. Eso no tiene por qué ser así. Hay juegos que no son de suma cero y esto efectivamente no es de suma cero. Porque un país crezca. Exactamente. El que un país crezca no quiere decir que el otro tenga que decrecer. No. Si se hacen las cosas bien, pueden crecer los dos. O sea, luego hay, en fin, luego están los intereses, en fin, la geopolítica, todas estas cosas, eso ya es otra cosa. Y hablando de geopolítica, ¿qué tal ve la geopolítica europea en estos últimos tiempos? ¿Te atreverías a hacer alguna predicción o un análisis? No, predicción nada, no, de eso cómo voy a atrever, no lo sé. Ahora mismo lo que tenemos es un experimento, ¿no? En economía es muy difícil hacer experimentos, pero ahora mismo lo que estamos en un experimento. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta guerra comercial que tenemos. Porque lo que sabemos hasta ahora
en los modelos de Krugman, el modelo que he puesto aquí, el modelo de Krugman, lo que sabemos ahora es que el comercio internacional es principalmente, o sea, lo que ha contribuido es que el bienestar de las personas haya crecido muchísimo, porque las personas lo que queremos es, bueno, cuanto más variedad de bienes tengamos, mejor. Entonces, si yo puedo comprar, no sé, plátanos o piñas de otro país, y pues estoy más a gusto, ¿no? Me habla de piñas, pues en fin, de otras cosas, ¿no? O mi país no produce coches, pero no pasa nada, yo compro los coches al país vecino, y como si los aranceles son pequeños, pues mi bienestar aumenta, ¿no? Entonces lo que sabemos es que reducir los aranceles y reducir los costes de transporte hace que el comercio internacional crezca, y ese crecimiento del comercio internacional va acompañado con un crecimiento en el bienestar de las personas. Eso ha sido así hasta ahora. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hacemos lo contrario. Bueno, pues esto es, en fin, el experimento lo tenemos ahora. Bueno, pues yo creo que de nuevo se merece la profesora Martínez García un sonoro aplauso. Y nada más, darle también a ustedes las gracias por la ayuda aquí esta tarde, y les emplazamos a la próxima charla de la Unidad de Cultura Científica aquí en la Sala de Cultura de la Universidad. Buenas tardes, muchas gracias.